que con este espacio vamos a mejorar, vamos a estar más cómodos, mejor. Incluso por la demanda también hemos visto que era necesario el ampliar a este espacio del Cine Moncayo, de la Sala Moncayo, donde se hace una serie de actividades que yo creo que van a marcar un antes y un después en la actividad cultural del barrio de Lourdes. Hay una serie de ponentes este año muy interesantes, yo creo que nos van a gustar a todos estas jornadas, que ya desde el año pasado nos venía diciendo Román Gonzalo, que es la persona que se encarga de coordinarlo todo y organizarlo, y que teníamos muchas expectativas porque es un tema no de actualidad, sino que yo creo que más necesario que nunca, ya dado la forma de vida en la que nos vemos abocados día a día, ¿no? Esas prisas, esa forma de abordarlo todo con estrés. Y bueno, yo creo que es necesario el tomar esas pausas, el saber vivir el día a día, el preocuparnos más del presente que del pasado y del futuro, como muchas veces hemos comentado, que eso hace que nos frustremos muchas veces innecesariamente. Nada, simplemente era daros la bienvenida, el esperar que esto nos sirva para aprender y para llevar mejor nuestra vida diaria. Y sin más voy a dar paso a Román Gonzalo, que es, como si no lo sabéis, os lo explico, es psicólogo clínico, psicoterapeuta, y que es la persona encargada de que de que todos estos ponentes lleguen aquí y nos expliquen un poco más y nos hagan conocer mejor a nuestro propio cuerpo y un poco más sobre la meditación y el mindfulness. Un fuerte aplauso para él. Muchas gracias. Pues estamos en una nueva sala y ojalá que estos sean los augurios de pues una nueva etapa en la que vayamos viniendo cada vez más personas. Os agradezco mucho que estéis aquí y que os intereséis por la espiritualidad y por la psicología transpersonal, que aunque no se hable mucho de ella, es la única psicología, la única escuela que contempla la dimensión espiritual del ser humano y que es tan importante muchas veces para nuestro bienestar, no solo psicológico, sino también espiritual, que dejamos de lado a veces. Y bueno, que nos reunamos en Tudela, una ciudad más o menos pequeña o media, de 35 o 40 mil habitantes, que incluso venga gente de fuera, algunos de Mallorca, de Madrid, de Logroño, de Valladolid, vendrá mañana también, no sé si está aquí. Hay gente que bueno, muestra su interés incluso desde fuera, ¿no? Hay en España una ola de congresos sobre espiritualidad que se celebran en Vitoria, en Logroño, en Zaragoza, en Sevilla, en Málaga. Ya teníamos el antiguo Foro de Espiritualidad Estella, famoso. Y aquí, gracias a Juan Anunciobay, que hace 10 años, que instauró esto de los encuentros de espiritualidad en Tudela. Y que cuando él lo dejó, me pasó el relevo a mí y lo transformé en el fin de semana, ¿no? Que me parecía más tipo congreso y que incluso lleva a modificar nuestra conciencia un poco, porque como que te sumerges, si vienes todo el fin de semana, te sumerges en otro estado donde estamos escuchando pues a ponentes y a contenidos que al repetirse tanto durante el fin de semana, pues llegan a hacernos sentir un poco en esa onda, en esa vibración en la que nos transmiten los conocimientos y la sabiduría de los ponentes al hablarnos. Entonces, bueno, pues que es muy bonito que cada vez más personas se interesen por lo espiritual, no solo en Tudela, sino también en España y en el mundo. Eso significa pues que la humanidad poco a poco se está espiritualizando. Se ve en estos tipos de encuentros, se ve en los libros que cada vez más se van publicando, se ve en películas, etc. La psicología transpersonal, resumidamente, aunque ya aparece en el programa un poco su definición, es esta que estudia los estados trascendentes del ser humano o aquellos que nos llevan más allá de nuestro ego. Y el mindfulness, como cada año elegimos un tema, y traemos también a ponentes nuevos, aunque este año va a venir Maribel, porque al final, a última hora, Aurino Lima de Brasil no pudo venir, y Maribel fue la que yo encontré mejor para poderle sustituir, y ya vino el año pasado. Pero la intención es que cada año vengan personas nuevas, nos traigan conocimientos y experiencias nuevas y con temas diferentes. Y este año el de Mindfulness me pareció pertinente porque ya Marta, que ahora denunciaré otra cosa, bueno ya, Javier García Campayo, que es el que tendría que
inaugurar las jornadas hoy, pues no ha podido venir. Ayer me comunicó que le surgió un imprevisto y se tenía que ir a Barcelona, entonces ha mandado a Marta Puebla de su equipo para que nos hable del mismo tema que nos iba a hablar él, ¿no? Entonces, me parece pertinente este año hablar sobre mindfulness y meditación, porque como ella seguramente nos diga también, los resultados que se están viendo en la práctica de mindfulness en hospitales, en enfermedades mentales físicas, en trastornos psicológicos, el resultado es bárbaro. La mejora que hay solo por el hecho de pararnos y prestar atención, ¿no? Pero en esto profundizarán obviamente todos los ponentes. Y que tenga tanto auge el mindfulness y la meditación hoy en día también dice mucho del ritmo de vida que llevamos, que nos está pidiendo parar y descansar, o al menos hacer como acto de presencia, nunca mejor dicho, en esta vida donde vamos haciendo una cosa detrás de otra y no la terminamos de sentir. Entonces, pues que creo que es importante el pararnos y el observar y darnos cuenta de la vida que tenemos, de lo que estamos haciendo, de quiénes somos, de hacia dónde vamos. Y la meditación es un poco la vía a ese encuentro con nosotros mismos. Yo voy a hacer, como siempre, un recorrido por la historia del pensamiento occidental, de la filosofía occidental, a ver qué es lo que se ha dicho en nuestra cultura sobre este tema, sobre el mindfulness, no expresamente, sobre la meditación sí, por supuesto. El primero el que hay que considerar es Sócrates, que es uno de los pilares más importantes de nuestra cultura, juntamente con su discípulo Platón y con el discípulo de este que era Aristóteles. Bien, Sócrates, sabéis que era un pensador que vive en el siglo V a.C., que lo condenan a muerte los atenienses porque le acusan de desprestigiar al gobierno, a los dioses y de pervertir a los jóvenes cuando realmente era todo lo contrario. Sócrates pensaba que lo importante era conocerse a sí mismo, y él dice: si te conoces a ti mismo serás sabio, serás bueno y serás feliz. Ese es el mensaje de Sócrates. ¿Y eso cómo se consigue? Pues mediante la reflexión. Dice Sócrates: una vida sin reflexión no merece la pena ser vivida. Pero con esa reflexión Sócrates no solamente busca conocerse a sí mismo, sino que lo que busca realmente es encontrar en qué consisten las virtudes morales, cuál es su auténtica definición. Porque en esa época están los sofistas, que son los sabios oficiales, los que enseñan a los jóvenes, los que cobran por enseñar, y esos mantienen que las virtudes son un pacto, son un convenio que en cada sociedad pueden ser diferentes, mientras que Sócrates mantiene que las virtudes son siempre las mismas, nos convengan o no nos convengan. Y ese fue el motivo por el cual a Sócrates lo condenaron a muerte, porque era un personaje molesto. Pero hay una cosa curiosa: Sócrates no habla de una meditación individual, sino que habla de una reflexión dialéctica, es decir, ¿cómo voy a encontrar yo la definición de las virtudes? Pues hablando, discutiendo con los demás, comentando con las personas que estén interesadas en este asunto. Platón es un discípulo de Sócrates y este de alguna manera interpreta a su maestro y dice: si yo voy a encontrar la definición de las virtudes morales, yo no puedo encontrar algo donde no está. Yo aquí no puedo encontrar una moto por mucho que la busque, porque no está. Entonces Platón dice: si yo voy a encontrar, y estoy encontrando, la definición de las virtudes morales, es que las llevo dentro de mí, olvidadas, pero yo nazco con las virtudes morales aprendidas ya. Entonces Platón da un paso más y dice: bueno, no solamente nazco con las virtudes morales, con las ideas perfectas de las virtudes morales, sino con las ideas de todas las cosas. Toda la verdad la llevo yo dentro, dice Platón. Entonces, ¿cuál es mi misión? Pues mirar hacia adentro. Mirando hacia adentro, partiendo de este mundo, mirando hacia adentro, recuperaré esas ideas perfectas, las conoceré y de ahí ascenderé a la idea del bien. Para Platón la idea del bien es la idea suma, la idea perfecta. Y entonces también seré feliz. Y Platón dice una cosa más: entonces sabré obrar bien, porque como he conocido la auténtica realidad, mis obras serán realmente bien consideradas. Mucho más tarde, en el siglo III después de Cristo, aparece Plotino, que es un filósofo egipcio, pero que ejerce en Roma,
Y tiene una visión un tanto religiosa de lo que es la meditación. Él piensa que toda la realidad, la auténtica realidad es el uno. El uno es lo que nosotros entendemos por Dios. De ese uno sale todo por emanación. Él dice, como el olor sale y no se desgasta. Bueno, pues por emanación sale primero una inteligencia que contiene las ideas perfectas de todas las cosas. La segunda emanación es de esa inteligencia sale el alma del mundo. Y en ese alma del mundo está la nuestra. Y después sale la materia. Nosotros estamos rodeados de la materia sensible, pero nuestra misión es volver hacia esas ideas que están en la inteligencia. ¿Cómo volvemos? Pues hay dos fases. La primera fase es la purificación, es decir, yo lo que tengo que hacer es purificarme mediante las virtudes, mediante la justicia, mediante el valor, mediante la prudencia, así me purificaré. Pero eso no va a ser suficiente. Hay un segundo paso. Y ese segundo paso es, en principio, la música. La música tiene una armonía sensible, y de esa armonía sensible yo me voy a elevar, dice Plotino, a la armonía inteligible, la armonía que está en la inteligencia perfecta. El otro camino es el amor a la belleza. De la belleza sensible me voy a elevar a la belleza inteligible que hay allí. Y el tercer paso es la filosofía o la meditación. Y allí entonces yo llegaré no ya a conocer ese uno, sino a fundirme con él, a tener un éxtasis. Y entonces yo no lo conoceré, pero viviré un éxtasis. Ya no seremos dos, sino que seremos uno. Él, el uno, y el alma que ha llegado hasta ahí son una misma cosa. Un discípulo de Plotino nos cuenta que en los últimos 6 años que él estuvo con él, tuvo esa experiencia durante 4 veces. En fin, no sabemos si es cierto o no. Un siglo más tarde aparece San Agustín. San Agustín tiene una novedad importante, y es que hasta entonces el yo y el pensamiento pues eran lo mismo, pero San Agustín dice que no, el yo es una cosa y el pensamiento es otra. El yo tiene 3 facultades, el pensamiento, la voluntad y la memoria. ¿Qué es lo que tiene el yo? Pues el yo tiene ideas que son ideas eternas. Por ejemplo, dice San Agustín, las ideas de las matemáticas, las ideas son eternas y son inmutables. Y San Agustín se pregunta, yo, que no soy ni eterno ni inmutable, ¿cómo puedo tener ese tipo de ideas? Y saca la conclusión, eso es que Dios me las ha revelado. Es decir, en la parte superior de nuestra alma están las verdades con que Dios nos ha iluminado. Y esa es mi misión, mirar hacia adentro. La frase de San Agustín es, no quieras ir fuera de ti, dentro de ti tienes la verdad. Luego, en el siglo XIII, ya 9 siglos más tarde, aparecen los místicos alemanes que son fruto de un movimiento que hay en Europa. Hasta entonces ha predominado la filosofía escolástica, pero la filosofía escolástica ha terminado defendiendo que las verdades de la fe no se pueden justificar mediante la razón. Y Duns Scoto, que es un filósofo religioso, dice, bueno, las verdades de la fe solamente se justifican por un acto de voluntad, porque yo quiero creerlas. Y entonces eso sume el asunto en una cierta arbitrariedad, ¿no? Entonces los místicos alemanes lo que se proponen es encontrar en el hombre una facultad que le ponga en contacto con Dios, y entonces ahí ya está todo justificado. Y Eckhart, el maestro Eckhart, dice que nuestra alma es una palabra, la que él dice, una palabra metafórica que se puede interpretar de muchas maneras, pero nuestra alma es una chispa divina, es una chispa del fuego divino. La chispa es de la misma naturaleza que el fuego de origen. Entonces en mi alma no sabemos si lo que quiere decir Eckhart es que está Dios o que hay un mensaje de Dios. De cualquier manera tengo que volver hacia allí, hacia el interior. ¿Cómo? Pues huyendo del pecado y meditando. Dice, las buenas obras no son necesarias, pero sí que es necesario huir del pecado y meditar. Y cuando llegue a esa chispa del alma, que está en la parte superior, Eckhart dice más o menos lo mismo que Plotino. Se dará un no conocimiento, un no saber, una experiencia maravillosa de la que no tendremos conciencia. Bueno, no podemos olvidar tampoco a este respecto las experiencias de los místicos españoles del siglo XVI, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz y Fray Luis de León. Aunque
Santa Teresa de Jesús no tiene esa motivación filosófica o teológica que tiene Eckhart, sino que es una motivación, diríamos, afectiva. Santa Teresa se ha enamorado de Jesús, entonces trata de llegar a él. Y entonces en su vida cuenta que ha tenido muchos éxtasis, cómo habla con él, qué conversaciones tiene. Bueno, lo cierto es que eso ahí está. Y luego ya, a partir de aquí, yo creo que en la filosofía europea no se puede decir que haya expresamente un tema de la meditación. Sí, quizá en Hegel, antes en Leibniz piensa que nuestra alma es una mónada, llama él, y en esa mónada está grabada todo el mundo. O sea, todo lo que va a ocurrir, todo lo que hay fuera de nosotros, lo tenemos ya grabado en el alma. Eso es lo que viene a decir Leibniz, más o menos. Hegel, en el siglo XIX, afirma que toda la realidad es la manifestación de un espíritu absoluto. Ese espíritu absoluto se manifiesta también a través de nuestra conciencia, de tal manera que yo conozco gracias a ese espíritu absoluto, pero que ese espíritu absoluto conoce gracias a mí. O sea, nos servimos mutuamente. ¿Cómo llegamos a ese espíritu absoluto? Pues Hegel no habla nunca de meditación, sino que dice, se realiza el espíritu absoluto cuando el hombre ya una vez que se ha volcado en las instituciones sociales y ha mejorado su cultura y ha mejorado su valor moral, entonces se vuelca en lo que es el arte, lo que es la filosofía y lo que es la religión. Eso sería de alguna manera llegar a la cumbre del espíritu absoluto, meternos en la filosofía, en la religión y en el arte. Hay un filósofo del siglo XXI, bueno, murió a principios del siglo XXI, que es Paul Ricoeur, que es todo lo contrario que Sócrates. Dice, la reflexión, que decía Sócrates, que sirve para conocerse a sí mismo, no vale. ¿Por qué? Pues él se basa en lo que se han llamado los tres maestros de la sospecha, que son Marx, Nietzsche y Freud. Marx dice que lo que yo pienso, incluso lo que yo pienso de mí, no lo obtengo por un razonamiento frío y objetivo, sino que estoy totalmente condicionado por el sistema socioeconómico de la sociedad en la que vivo. Nietzsche dice lo mismo, yo no soy un yo puro, sino que yo estoy enmascarado por esa voluntad de poder que en todos está latente. Y Freud es el más conocido, dice, bueno, el consciente es una parte falsa, lo que realmente importa, pesa en muchas personas, es el inconsciente. Entonces, por mucho que reflexionemos, no vamos a encontrar el inconsciente. ¿Cómo nos vamos a conocer? Dice Paul Ricoeur. Bueno, vamos a conocer fundamentalmente analizando la historia de todo lo que hemos hecho. En nuestros actos hemos dejado nuestro modo de ser. Eso es lo que nos va a servir para el autoconocimiento. Voy a entrar ahora en una serie de personajes que son también filósofos, pero que son un poco distintos. El primero que voy a citar es Krishnamurti, es un filósofo indio, pero afincado en Estados Unidos, y este dice que realmente no podemos conocer, no podemos llegar a ser personas si no hacemos la meditación. Krishnamurti dice, antes de hacernos personas, o políticos, o deportistas, o lo que sea, tenemos que hacer la meditación. Así es como seremos seres humanos. Y en esa meditación trascenderemos nuestra vivencia de la individualidad a esa vivencia transpersonal, en la que nos sentiremos en relación con todo el universo, con todas las cosas, con todas las personas y con todos los animales también. Es una visión parecida a lo que dicen las filosofías orientales del hinduismo y el budismo principalmente. Después de Krishnamurti, voy a citar a Ervin Laszlo. Es un filósofo de la ciencia y estudioso de los sistemas, que aunque es húngaro, vive también en Estados Unidos, es un gran pianista. Y él dice que solamente podemos llegar a la espiritualidad a través de la meditación. Y a este respecto, Peter Russell, que es un doctor en ciencias físicas y curiosamente doctor también en psicología experimental, es decir, él una vez que acabó las físicas se dio cuenta de que el alma tenía mucho que decir, y la psicología tenía mucho que decir, y se lanzó a ese estudio, ¿no? Pues este señala algo que aquí previamente se ha dicho, que la meditación en Europa hasta los años 60 no tenía tirón, no tenía adeptos prácticamente. Pero a partir de los años 60 está extendiéndose de una manera vertiginosa, ¿no? Incluso señala Peter Russell que hay empresas que se la proponen a sus empleados, ¿no? De alguna manera. Y luego pone el ejemplo del yoga.
El yoga que está a la orden del día en cantidad de personas y en cantidad de sitios. Por supuesto que él admite, él defiende que hay que hacer la meditación, que la meditación nos vuelve a ese mundo transpersonal. Y pone un ejemplo a seguir, dice el ejemplo de los santos, de los sabios y de los chamanes. Ellos han encontrado una forma de vida más pacífica, con una conciencia más rica y más armonizada con todo, sintiéndose identificados con todo, de tal manera que la naturaleza no es algo extraño, sino que es algo nuestro. Y ahí pone el ejemplo de San Francisco de Asís, que decía el hermano Sol, la hermana Luna, el hermano Luna. Ahora cito a continuación a Stanislav Grof. Grof es un psiquiatra de prestigio internacional, es uno de los principales impulsores de la psicología transpersonal, y viene a decir que la culpa, o buena parte de la culpa de que en Occidente no brille la espiritualidad, se la debemos al tipo de ciencia que ha habido en Occidente. Una ciencia basada en Galileo, basada en Newton, que tiene, por supuesto, que nos ha dado cantidad de ventajas, por supuesto, pero que ha hecho que no ha estudiado para nada al hombre, es decir, la conciencia no es un objeto de estudio de la ciencia. Los científicos, hasta principios del siglo XX, cuando oían hablar de estas cosas, lo miraban un poco despectivamente. Eso no es serio, eso no es científico. La ciencia es otra cosa, ¿no? Pero ha ocurrido un hecho fundamental, y es que al principio del siglo XX hay una serie de personalidades asombrosas. Todos hemos oído hablar de Einstein, de Schrödinger, de Max Planck, de Heisenberg, etc. Todos ellos se han metido en la física subatómica, en la física del átomo. El átomo es, tengo el dato porque lo he querido tener, un átomo es la 100.000.000ª parte de un centímetro. Es decir, un centímetro es aproximadamente lo que es una uña. Dividimos ese espacio en 100 y sale un trozo pequeñísimo. Pues ese trozo pequeñísimo lo dividimos en 1.000.000 de partes y sale un trozo que no se puede ni calcular, ¿no? Bueno, pues ahí dentro de ese átomo hay un protón, una carga positiva, y varios electrones que giran alrededor a una velocidad de 600 kilómetros por segundo. Bueno, eso ha roto todos los esquemas de la física y de las matemáticas. Y se han dado cuenta de que todo es... El mundo no es un complejo, no es una máquina como pensaba Newton, no es una máquina compuesta por una serie de cosas unidas conjuntamente. El mundo es una relación, una red de relaciones entre todas las cosas. Es una red de relaciones. Y las cosas ya no son cosas, son unas pautas de energía. Es algo que está sucediendo aquí y ahora delante de nosotros y que luego sucederá de otra manera, pero que además ese algo que está sucediendo está en relación con todo y también con su observador. Es decir, la física cuántica demuestra que según sea la observación, un electrón puede aparecer como un corpúsculo o como una onda. Y lo mismo la luz puede aparecer como corpúsculo o como onda según cómo se la observe. Es decir, la observación es fundamental. En la ciencia no podemos decir esto hay, sino que esto hay observado por mí. Es decir, el mundo es un vínculo que no se puede separar entre lo que es las cosas, entre lo que es la realidad y es el hombre. Y eso es muy similar, muy parecido a lo que han dicho las filosofías orientales y las filosofías místicas. Grof además dice que hay que promover la meditación y pone el ejemplo de cuando uno de nosotros tiene un contacto intenso con la muerte, pues que aquello realmente le cambia la vida. Desaparece su yo egoico, su yo egocéntrico y se vuelve compasivo, se vuelve más tolerante, lo cual es realmente bueno para la convivencia política, ¿no? Y entonces dice Grof que la auténtica revolución que nos queda por hacer no es el ir a muchas manifestaciones, sino el hacer la meditación, porque cuantas más personas mediten, más fácil será encontrar una sociedad compasiva y justa. Entonces Grof defiende que tenemos que hacer ya un acercamiento claro entre lo que dicen las ciencias actuales, las ciencias físicas, y lo que dicen las filosofías místicas. Y esa va a ser la auténtica realidad. La verdadera realidad ya no es un mundo de cosas, sino es un mundo de relaciones. Es un mundo donde la principal base es la conciencia, que es el vínculo que relaciona todo con todo. Bien, en esta misma línea, pues yo voy a citar algunos nombres de científicos importantes y de psiquiatras importantes. Pues citaría al doctor Fritjof Capra, que alguna vez se ha citado aquí el año pasado,
doctor en ciencias físicas, que ha trabajado en el acelerador de partículas de Londres y ha investigado la física del átomo en París, en la Universidad de París y de California. Después también el psiquiatra David Lange, el físico Alan Watts, el científico Geoffrey Chew y sobre todo el Werner Heisenberg, que fue premio Nobel de Física. Todos opinan que hay que procurar esa síntesis entre lo que es la física y lo que son las filosofías místicas. Ahí queda claro pues la importancia de la meditación. Ya no es una cosa al margen, como pensaban los científicos al final del siglo XIX, sino que es una cosa que nos mete en la verdadera realidad. Bueno, y del mindfulness, pues yo poco puedo decir. Lo que conozco a través de mi mujer, que estuvo en un curso, en unas sesiones organizadas por Mariluz, pues que es un sistema de atención, de prestar atención, de pararse, y que ese prestar atención a lo que te está sucediendo o a lo que está sucediendo es ya una buena medida para recuperar la paz y también para hacer una puerta de meditación, si es que eso ya no es una meditación. Bueno, yo ya le paso la palabra.